mesa tenía como objetivo, y no voy a ser yo el que pierda tiempo, en el papel crucial que tiene la educación en la transformación de las actitudes y creencias hacia las personas trans, explorando cómo los sistemas educativos, desde las aulas hasta los programas de formación, intervención, etcétera, pueden ser herramientas efectivas para desmontar estereotipos, promover la empatía y fomentar una cultura de respeto. Y yo añadiría ahora, con los últimos acontecimientos, también para ir preparando la trinchera. Porque aunque no nos guste el lenguaje bélico, en ocasiones hay que intentar remozar este tipo digamos, de actitudes un poco más a la defensiva y no tanto de resistencia como si fuera una aldea gala. En fin, pues tal como nombré, les pediría una intervención. Es muy importante también decirles que las intervenciones están preparadas un poco para abrir un campo digamos, de intervención, de dinamización con la sala. Así que, por favor, les pediría que si tienen cuestiones personales, preguntas, dudas o aportar, bienvenidas sean esas intervenciones, ¿vale? Bueno, empieza, Mica. ¿Se oye ahora? Perfecto. Bueno, yo me gustaría, muchas gracias, Silverio, por tus palabras. Espero que muy pronto pueda venir a presentar el libro de Pedro Cerolo aquí a Tenerife, ¿no? Y a La Laguna. O sea que pronto nos volveremos a ver. Bueno, yo me gustaría hacer una pequeña introducción general desde mi experiencia, que hace muchísimos años que tuve la experiencia desde el punto de vista, diríamos, educativo, ¿no? Formé parte de la Junta de Gobierno de la Universidad de Valencia, Estudi General, pero claro, cuando estudiaba, hace muchísimos años. Y desde el punto de vista también de lo que ha sido mi experiencia desde la perspectiva de los diríamos, de las organizaciones y de las sociedades de sexología. Hay una reclamación en este país, y yo creo que este país tiene una deuda pendiente y fundamental con la educación sexual. Es decir, no existe una educación sexual, entiéndaseme, reglada, como existe, por ejemplo, en muchos países latinoamericanos, quiero decir, y en muchos países europeos, ¿no? Tenemos todavía, como se señalaban antes, tenemos todavía esa concepción, ¿no? Tardofranquista, si me lo permitís, y pacata respecto a lo que tiene que ver con la sexualidad y con el hecho sexual humano. Eso es una realidad que no han abordado, y hay que también señalarlo, ni gobiernos de izquierda, ni mucho menos de gobiernos de derecha. O sea que esto, en ese sentido, siempre se ha apelado por parte de, fundamentalmente, los sectores religiosos, la Iglesia, que siempre ha creído o ha pensado que es el que patrimonializa el saber, el conocimiento y cómo trasladar la formación y la educación, pero también por otros sectores conservadores y ultraconservadores que consideran que el ámbito de la educación sexual, el ámbito de la formación sobre el hecho sexual humano, debe ser exclusivamente, diríamos, planteado por las familias y que deben ser los padres los que deben de formar, los que deben de educar a sus hijos, ¿no? Algo que no deja de ser sorprendente porque no se produce en otras áreas de conocimiento, ¿no? Nadie dice que los padres tienen que enseñar la historia, ni que los padres tienen que enseñar la literatura, ni que los padres tienen que enseñar las matemáticas. Se me ocurre como todas las ciencias, ¿no? Por lo tanto, partimos de esa situación y que ha sido muy difícil vencer, a pesar de que pues contamos con una legislación, tanto la Ley Orgánica General del Sistema Educativo como sus posteriores leyes, como la última reforma de la Ley General de Educación, que reconocen claramente la necesidad de que la educación intervenga desde una perspectiva no discriminatoria y que ayude efectivamente a ir construyendo una ciudadanía libre de prejuicios y una ciudadanía que, diríamos, sea capaz
de vivir y convivir en una sociedad diversa y plural, ¿no? Yo, que tengo una incierta edad, como diría Pedro Cerolo a mi edad, viví en primera persona, junto a Pedro, viví un hecho que probablemente a las generaciones posteriores les va a parecer muy anecdótico, ¿no? Pero que en aquel momento marcó un poco cómo era nuestra sociedad y las dificultades que se encuentran los responsables y los responsables de las políticas públicas y sobre todo de las políticas educativas para poner en marcha cualquier programa que englobe y que incorpore la diversidad, aunque sea de forma transversal. Yo creo que debería formar, es mi opinión, debería ser parte del currículum como una asignatura, es decir, pues igual que se está planteando la necesidad de que haya una educación vial y que nada más no sea una cuestión transversal, sino que forme parte del currículo escolar desde los niños y niñas y niñas, pues creo que debería pasar lo mismo con la educación sexual. Y además que debe ser, obviamente, llevada a cabo por profesionales, es decir, por personas y por sexólogos, es decir, no cualquier persona que se ponga a hablar, porque también es verdad que una educación sexual no bien abordada también tiene sus resultados, por tanto, también tiene sus conflictos, ¿no? Por lo tanto, no solamente es una educación sexual, sino una educación sexual con, diríamos, con las garantías de desarrollo. Y lo decía porque en el caso, ¿no? En el caso que me tocó vivir más de cerca, que fue el que tiene que ver con la educación para la ciudadanía, que fue una asignatura que se incorporó en el gobierno de Zapatero para intentar bueno, pues incorporar una serie de valores entre los que estaba la diversidad. Había otros muchos, pero sobre todo era una educación para la ciudadanía, para formar ciudadanos libres, para formar una ciudadanía que realmente bueno, apostara por los elementos, ¿no? De diversidad, de cohesión, y donde se incorporaba también, obviamente, la diversidad sexual. Quienes a lo mejor sois más jóvenes no os acordáis, pero aquello supuso un envite terrible por parte de los sectores más reaccionarios y menos reaccionarios de los sectores de derecha, porque consideraban que se estaba invadiendo, como dije antes, digamos, la sagrada diríamos, obligación o responsabilidad en exclusiva de la familia de dar la educación sexual que considere conforme a sus ideas o conforme a sus pensamientos, ¿no? Salió adelante, duró lo que duró, porque una vez que volvió al gobierno, el Partido Popular, se descafinó completamente, y eso que estábamos hablando de valores constitucionales. Por lo tanto, creo que cuando abordamos el tema de la diversidad en el ámbito educativo, tenemos que tener en cuenta esto, las dificultades que tenemos, pese a contar con una legislación que efectivamente promueve esto, pero que después, en la práctica, hay serias dificultades. Y ya para acabar, para no ser, porque me parecía importante... Eso era para los de la mesa de presentación. Y hay otro aspecto que yo creo que obviamente a nadie se le escapa, y es la importancia de la educación. O sea, una educación en la diversidad es fundamental. Y ahí también me gustaría señalar la férrea oposición sorprendentemente, de sectores que son quienes han controlado siempre, quienes han hecho un proselitismo terrible a lo largo de los años en este país, que siguen todavía, digamos, trasladando. Y tenemos ejemplos, tenemos claros ejemplos, ¿no? Ejemplos, pues bueno, ese profesor en Valencia, ¿no? Que se dedicaba a curar la homosexualidad, que hoy sabemos que eso es incurable, como la transexualidad, quiero decir, es incurable, ¿no? No tiene cura, que diría aquel, ¿no? Es decir, comportamientos que se siguen dando a día de hoy, que sorprendentemente vienen siempre desde los mismos sectores, que son los que acusan de proselitismo, de tratar diríamos, siempre están poniendo el acento en que se pretende un poco meter ideología. No, perdone, miren, el hecho sexual humano y la sexología, que no deja de ser una ciencia, porque si la política es una ciencia, ¿por qué no lo va a ser la sexología? Quiero decir, no es una cuestión de opinión, que a veces en estos aspectos
estamos muy acostumbrados a que se utilice desde esta perspectiva. Y eso no es así. No es así. Por lo tanto, el hecho sexual humano tiene una serie, hay unas investigaciones, tiene más de 100 años, más de un siglo de estudios, y por lo tanto este es el marco en el que tenemos que movernos. Y digo que sorprendentemente esos sectores que son los que después más utilizan, diríamos, cuestiones más allá diríamos, de la ciencia, más allá de los estudios sobre sexología, es decir, más allá de aquello que el hecho sexual humano hoy conocemos, cómo se desarrolla, cómo se produce, digamos, cómo evoluciona, pues son los mismos que después pretenden incorporar en el sistema educativo el PIN parental, es decir, que los padres pues, puedan decidir sobre la formación sexual o la formación en diversidad que han de recibir sus hijos, cuando es una formación fundamental en el desarrollo de la ciudadanía y de una ciudadanía libre, ¿no? Y sobre todo es un elemento fundamental para algo que estamos viviendo y que los datos, los estudios que ha hecho la FELGTBI+, lo ponen y lo dejan claramente, ¿no? Y es que existe el bullying LGTBI-fóbico, el bullying transfóbico, que causa unos efectos terribles. No solamente diría que causa unos efectos terribles, diría que también mata. Es decir, que provoca que muchos niños y niñas se vean abocados en algunas ocasiones terribles al suicidio. Y esto no es un número más, esto es la vida de muchas personas, sobre todo de personas que están en un momento determinado en un nivel de formación que requiere efectivamente recibir unos inputs del sistema educativo que les acompañen en ese proceso, que todos, bueno, a lo mejor las nuevas generaciones o las generaciones más jóvenes lo viven de otra forma, pero los que tenemos ya una cierta edad, como decía antes, nuestra adolescencia fue terrible, porque además no contábamos con referentes, no existían los referentes. En la época de Pedro Cerolo, en mi época, no existían, y generalmente los referentes que teníamos eran referentes negativos, eran referentes que lo que te trasladaban era simplemente que no podías ser feliz, que tu vida no iba a acabar bien, porque tu forma de ser, tu orientación sexual o tu identidad de género no podía salir bien nunca. En las películas, en las pocas películas que había, era todo terrible, ¿no? Por lo tanto, a mí me gustaría insistir, porque yo estoy convencido que el resto va a abordar más, en la importancia de seguir apostando por una educación sexual, de la necesidad de seguir respondiendo con contundencia desde el activismo, pero también desde la política y desde los responsables políticos en quienes pretenden eliminar cualquier formación, cualquier educación en diversidad sexual en los centros escolares y además utilizando siempre, que esto es un elemento también que hay que tener en cuenta, utilizando siempre la denuncia para amedrentar a los profesores y a las profesoras. Es decir, a aquellos que han de ejercer después estas responsabilidades, pues, y yo, es verdad que en Canarias es diferente, pero en Madrid es terrible cómo hay un acoso constante a los claustros, a la formación o a impedir que los profesionales acompañados desde las organizaciones activistas puedan acceder a los centros escolares. Es terrible. Por lo tanto, me da la sensación de que si no seguimos estando, diríamos, alertas y respondiendo con contundencia ante este tipo de conductas y a este tipo de intentos de, efectivamente, eliminar del sistema educativo en cualquier nivel la diversidad sexual, podamos encontrarnos pues, con un escenario donde, que de hecho, algunos apuntes ya lo vienen señalando, donde nos encontremos con unas generaciones donde efectivamente la diversidad, el respeto a la diversidad, diríamos, pues, pero además como un elemento. Esto no es un elemento, porque es otra cuestión que también hay que señalar. No estamos hablando de elementos ni ideológicos ni dogmáticos, porque los derechos humanos no es una ideología, como desde algunos sectores pretenden trasladar. Por lo tanto, como no es una ideología, tiene que ver con una formación y la educación está para formar en valores. Aparte del conocimiento, se requiere una ciudadanía
libre, una ciudadanía que sea capaz de pensar, una ciudadanía que sea capaz diríamos, de tener un juicio, ¿no?, ante la vida, pues yo creo que hay que tratar de evitar a toda costa que se produzca esta ola reaccionaria, porque así se está desarrollando, esta ola reaccionaria que nos viene de Estados Unidos, pues ya mucho más terrible. Bueno, Estados Unidos y Rusia, ¿no?, con impedir si tan siquiera hablar en público, ya no digo en el ámbito educativo, digo hablar en público de la diversidad sexual, ¿no? Pues imaginaos más. Y hay que tratar de evitar a toda costa que esto nos llegue, que llegue a nuestro país, y yo creo que en ese sentido la universidad, en ese sentido la formación del profesorado en el ámbito académico es fundamental para que después podamos trabajar y trasladar en todos los ámbitos educativos esta. Y desde luego hacer una clara apuesta por la necesidad de una educación sexual, que está muy bien que sea transversal, pero que también requiere efectivamente de una asignatura que incorpore, en función de, diríamos, de la edad y del desarrollo, una serie de contenidos curriculares. Porque si no, y eso también yo creo que tenemos que reflexionarlo y lo dejo ahí, al final puede ocurrir que solamente enfoquemos la necesidad de la educación sexual cuando la relacionamos con fenómenos negativos o fenómenos preocupantes. Pongo ejemplo, el tema de, ante una ausencia de una educación sexual, la formación de los niños, de las niñas y los niños, muchas veces, y esto se constata, viene desde su aproximación a la pornografía. Y entonces, al final, ¿qué ocurre? Pues al final, claro, como no ha habido esta formación previa, uno cree que lo que uno ve, pues esto es un poco como si la formación sobre la vida solo la se produjera, obviamente con sus diferencias, ¿no? Viendo películas, oiga, miren, no la forma, es decir, la vida es más compleja, ¿no? Entonces, hay que tener, entonces, a partir de ese proceso de cómo se va generando una maleducación sexual a través de el acceso a la pornografía, que hace 20 años no era posible, en el sentido de que no era posible pues porque no existía Internet, pues yo creo que, claro, se empieza a reflexionar sobre la necesidad, ¿no?, de esta educación para eliminar la violencia, para tratar de trasladar una educación sana, una educación sexual sana, donde los roles estén, ¿sabes?, donde el respeto a los roles de cada uno, donde la libertad, donde es necesario una serie de elementos fundamentales, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que lo incorporemos, ¿no? Que incorporemos estos elementos, y lo dejo ahí porque sé que si no voy a acabar hablando de todo lo que van a hablar los demás. Menos mal que Elizabeth hizo la labor. Yo soy el rollo mucho. Yo ya se lo dije a los organizadores. Cuando me pongo a tomar nota me olvido. Gracias. David, tu turno. Ah, mi turno. Pues mira, no me preparo un monólogo tan largo. Algo papelito. Bueno, yo lo primero que quería dar es las gracias por la invitación, obviamente, y lo segundo, me estaba preguntando ahora que yo, cuando estaba estudiando o cuando estaba creciendo, no creo que hubiera sido uno de los que participa, ni que hubiera venido aquí a sentarse. O sea, yo seguramente estaría durmiendo en mi casa ahora mismo. Y con esto lo que quiero decir es que, por ejemplo, en mi caso, creo que esta conciencia política o esta necesidad de estar en público compartiendo todo esto se despertó como un poquito más tarde, ¿no? Por eso creo que es importante el hecho de que nos juntemos, que hablemos, que nos compartamos y demás, ¿no? Y con respecto al tema de la educación, que es amplísimo, obviamente, yo como que me gustaría dar esta idea de que creo que ayer también cuando hicimos un directo de Sabor a Queer, creo que como que lo pude plantear un poco, es esta idea de no construirnos como una respuesta a otra cosa, ¿no? Como que hablamos mucho como de defender y demás, y que creo que es súper importante, pero creo que mi punto, lo que vengo yo aquí a invitar, es también como a colocarnos en un lugar de acción, ¿no? De acción propia y de empoderamiento, que es una palabra horrorosa, pero
como de tomar acción por nosotras mismas en la idea de cómo queremos estar en el mundo, ¿no? Que obviamente desde este lugar, desde aquí, desde mi blanquitud, desde mi rollo cis, es como quizá a lo mejor más fácil, pero creo que es importante eso, ¿no? Como dejar de construirnos como una respuesta hacia otra cosa, sino construirnos por nosotras mismas con lo que queremos y con cómo queremos estar, ¿no? Y en el caso de la educación, creo que también hay un punto importante, es que soy acuario, tengo que poner todo en causa. O sea, si no, no... Que incluso hasta la propia idea de estar como aquí, elevados en un lugar frente a otras personas que están sentadas, a mí es un lugar como que me suele incomodar un poco, ¿no? Porque creo que la educación siempre ha sido un poco esto, ¿no? De alguien que está como en un púlpito diciéndote lo que tienes que pensar, cómo tienes que aprenderte las cosas, cómo tienes que moverte por el mundo. Y creo que estamos en un momento en el que tenemos que reivindicar más lo colectivo y más como lo interpersonal, ¿no? Es decir, que no haya unas personas aquí que te están diciendo cosas, bueno, sí que está genial que compartamos aquí nuestra movida, sino que sea un poquito más como compartido, ¿no? En el que también todas nos responsabilicemos de nuestro lugar en el mundo y de que creo que también todas, no hay nadie más ni nadie menos porque nos hayamos leído más libros o menos libros, tenemos algo que enseñarnos, ¿no? Entonces creo que es importante esto recuperarlo dentro de la educación para que sea todo un pelín más igualitario, ¿no? Y que no haya tanta imposición de ideas y de conceptos y que sea un poquito más como eso, interpersonal. Así que esto es un poco lo que vengo a entregar. ¿Se oye? Sí. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a la Fundación Pedro Cerolo por la invitación para estar aquí, a la Cineteca, a la organización de estas jornadas. Yo estaba como escuchando el resto de intervenciones y pensando también en cómo intentar abordar un poco el tema, porque el tema de la educación es un tema muy, muy amplio de forma general. Y pensaba una cosa concreta, que es que quizás si hace unos cuantos años hubiéramos hecho una mesa con estos mismos ponentes para hablar sobre la educación, la diferencia fundamental sería que entonces habríamos abordado la educación como pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuál es la mejor manera de una educación afectivo-sexual o de una educación en ciertos valores, una educación que transmita y que reivindique ciertas cosas? Y en esta ocasión estamos abordando qué es para mí distinto la educación como problema. Y estamos abordando la educación como problema precisamente porque estamos también en un momento en el cual siempre que hablamos de educación sobre el LGTBI en colegios, en escuelas, en institutos, en universidades, lo que aparece inmediatamente es una problemática que tiene que ver con actitudes LGTBI-fóbicas en institutos, que tiene que ver con el auge de ciertos valores más conservadores o más reaccionarios, que tiene que ver con esa ola reaccionaria o esa respuesta, ese latigazo, ese backlash al cual antes estás haciendo referencia. Y yo creo que dentro de eso, ¿no? Y retomando un poco la pregunta que estamos haciendo aquí sobre esta cuestión de la defensa y esta cuestión de la trinchera y si hay que prepararse para una trinchera, creo que también es útil que nos planteemos por qué hablamos de ola reaccionaria y por qué ese es el término que escogemos un poco utilizar. La ola tiene algo que para mí es un problema cuando lo conceptualizamos, que es que cuando hablamos de una ola reaccionaria, de repente lo igualamos a un fenómeno natural. Es decir, una ola es una cosa como lo es la lluvia, como lo es un tsunami, como lo es un terremoto, que llega de repente y puedes hacer labores de mitigación, puedes hacer labores de emergencia, puedes intentar paliar un poco las consecuencias, pero no puedes evitarla, porque es un fenómeno natural. Y entonces tiene que llegar, hay un momento en el que llega y llega la ola. Y entonces yo no creo que sea una ola reaccionaria. Y no creo que sea una ola reaccionaria porque no creo que sea una cuestión inevitable, que tenga que darse sí o sí y ante la cual lo máximo que podemos hacer sea simplemente hacer frente o lidiar de algún modo con las consecuencias, ¿no? Creo que nos equivocamos de alguna manera con la metáfora o con la idea, ¿no? Incluso también con la metáfora del latigazo o del péndulo, que es esta idea de si tú instruyes o intentas darle a una población, a gente joven, a quien sea, ideas que van en cierto sentido, va a haber un momento en el que va a haber
una reacción de repente y esa población va a responder como si fuera un saco de boxeo y cada idea que tú le dieras fuera un golpe y entonces te devuelve una fuerza igual, equivalente, ¿no?, en el sentido contrario. Creo que también eso es una forma que tenemos de pensar el mundo con estas imágenes, pero que lo pensemos con esas imágenes no significa que sean las únicas imágenes con las que podemos pensarlo. No significa, yo creo que tampoco, que sean las mejores imágenes o que sean las correctas o las más adecuadas, porque muchas veces tampoco hay exactamente, ¿no?, unas imágenes adecuadas. Y creo que puede ser más... puede ayudarnos más, ¿no?, o puede ser más constructivo que en lugar de plantear tanto esa pregunta, lo que otra vez es hablar ¿no?, de un fenómeno natural, de algo que está ahí, e intentar como analizarlo y abordarlo desde distintos lugares, lo que hagamos sea más analizar qué es lo que hacemos o lo que hemos hecho o cómo abordamos distintas cuestiones, ¿no? Cuando tenemos una mesa sobre educación, yo creo que es importante también que definamos cuál es el significado de educar y qué colocamos dentro de lo que es la educación, ¿no? Sobre todo también porque en esa cadena de causa, consecuencia, de responsabilidades, ¿no? De quién es la responsabilidad de repente de que haya un sector de la juventud, ¿no?, como salen las encuestas en institutos demoscópicos, institutos de investigación social, que dice que hay, por ejemplo, que sobre todo los varones, los chicos jóvenes de 18 a 24, los que manifiestan al menos abiertamente las encuestas, actitudes escoradas más a la derecha que hace unos cuantos años. ¿Cuál es la causa de esto? Porque parece incluso que asomamos una especie de discurso culpable donde a ratos parece que la culpa es un poco nuestra, ¿no?, que la culpa es un poco nuestra porque hemos sido enseñados una cosa frente a la cual están reaccionando. Yo no creo que esto sea así, pero creo que puede parecer que esto es así si utilizamos una definición de educación demasiado reducida. ¿Y a qué me refiero con una definición de educación demasiado reducida? Claro, que yo no creo que la educación pueda reducirse a lo que sucede dentro de una aula magna o a lo que sucede dentro de cualquier aula de esta universidad o a lo que sucede en el aula del instituto o en el aula de un colegio, ¿no? También es educación porque también está enseñando algo y está haciendo aprender algo. Hay una función que es pedagógica, donde de repente se saca una idea sobre el mundo. En los programas de radio, los programas de televisión, hay educación en las casas de cada uno, hay educación en el parque, hay educación en los reels de Instagram, hay educación en los vídeos de YouTube que se consumen, porque todo eso está de alguna forma sedimentando. Todo eso está construyendo las ideas que luego esa gente va a tener para enfrentarse al mundo. Y creo que algo que en este momento concreto también no nos podemos permitir precisamente es reducir lo que tiene que ver con lo educativo, aunque sea muy importante evitar los retrocesos en ese ámbito concreto, a la idea sobre el currículo escolar o sobre las charlas que se den en institutos o las charlas que se den en colegios o solamente el componente de esas charlas. ¿Por qué? Porque creo